En Telenoticias Estelar se abordan los temas con análisis y profundidad. En el noticiero líder se marca la pauta para la toma de decisiones en Honduras. Conscientes de esa responsabilidad, los periodistas ejercen un periodismo serio y acorde a las soluciones que requieren los problemas del país. Por estas y otras razones, en Telenoticias seguiremos comprometidos con Honduras. Seguiremos siendo el líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con retiro QR en los ATM y multi-ATM Atlántida. Ejecución de 6 privados de libertad en la cárcel del Pozo podría obedecer a un crimen de odio y Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide investigar a fondo. Ejecución en cárcel de Ilama convoca de emergencia al CONAPRED para tomar medidas que impidan el retorno de la ingobernabilidad en las cárceles. Capturan en Santa Bárbara al presunto asesino de su esposa y una bebé de 6 meses que asegura fue una contingencia. Honduras pierde cada segundo más de 2.000 lempiras por corrupción y enfoque en la lucha debe modificarse, propone la ASJ. Presentan un ambicioso plan de rescate de la NE para los próximos 4 años, que contará con préstamos multilaterales y del Banco Central. Hugo Noé Pino asegura que uso de reservas internacionales solo será por esta y única vez, mientras sigue cayendo Honduras en el índice de riesgo país. Ministra de Finanzas dice que tiene derecho a aspirar a la Suprema Corte de Justicia y aboga por constituyente y constitución para reconciliar el país. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Utiliza retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 5 de julio. ¿Qué tal, Ulises? A continuación, el bloque de noticias que hemos preparado para todos ustedes. Una investigación pronta e imparcial que incluya la hipótesis de crimen por prejuicio pidieron las autoridades de la Oficina de Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras confirmar que uno de los 6 reclusos asfixiados este lunes en la cárcel de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, tenía preferencias homosexuales, por lo que los organismos LGTBI no descartan que la matanza haya sido un crimen de odio. Una investigación pronta, imparcial y que incluya la hipótesis de crimen por prejuicio pidió a las autoridades la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras confirmar que uno de los 6 reclusos asfixiados ayer al interior del Pozo tenía preferencias homosexuales, por lo que organismos LGTB no descartan que la matanza haya sido un crimen de odio. Sí, claro que sí, por supuesto, es una situación completamente alarmante y que no está ajena a la realidad que se está viviendo en la situación, ¿no?, en Honduras para las poblaciones sexualmente diversas. Y es que recordemos que al ser una persona privada de libertad y ser una persona LGTBI, esto lo pone en una doble condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el subdirector de Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario declaró que fueron desacuerdos entre los miembros de la pandilla 18 los que habrían originado el hecho violento. Y la información pues que se está manejando es desacuerdo dentro de la pandilla y créanme que es de mucha responsabilidad porque en esa área solo hay de la pandilla 18 y en base a eso pues se están haciendo y recabando toda la información necesaria para darle respuesta a todos los familiares. Ante dicho argumento, esta defensora de los derechos humanos cataloga como una irresponsabilidad emitir juicios sin llevar a cabo una investigación. Es una irresponsabilidad, ¿verdad?, estar argumentando a priori sin hacer las suficientes investigaciones o posiblemente también podría ser una forma de ocultar, ¿verdad?, justificar que hay un crimen de odio. Por su parte, el Comité LGTB del Valle de Sula señala que el patrón de los homicidios es muy similar al de un crimen de odio, razón por la cual esperan la investigación que esclarezca los hechos. Podría ser que sí, por la hazaña en la que fue, o el patrón que conlleva estos asesinatos. Fueron torturados, fueron encontrados semidesnudos y fueron ahorcados.
La vulnerabilidad de esta comunidad sigue siendo enorme, pese a que el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de odio, como el caso de Vicky Hernández. En ese sentido, los defensores LGTB apuntan que el gobierno únicamente mantiene un discurso de apoyo a esta población, pero que no hay hechos que lo acompañen. Cintia López, Telenoticias. La red de organizaciones de la sociedad civil defensora de derechos humanos de las personas privadas de libertad condenó este día los actos de violencia, discriminación por orientación sexual e identidad de género, tortura, tratos crueles y crímenes de odio que se suscitan en los centros penitenciarios, pronunciándose por las 6 muertes en custodia del Centro Penal del Pozo en Ilama, Santa Bárbara. La red solicita que en primer lugar se tomen las medidas de corto y largo plazo para garantizar la vida y dignidad de las personas alojadas en las instituciones penales, priorizando la creación de canales de diálogo y que se investigue de manera seria e imparcial todas las muertes de las personas privadas de libertad ocurridas en esta y las anteriores administraciones que han quedado en la impunidad. Las autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención se reunieron de emergencia tras la ejecución de 6 privados de libertad en la cárcel de El Pozo, pues les preocupa que ese hecho sea un detonante para propiciar una ingobernabilidad en las cárceles como en el pasado. Las muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado preocupa al Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV, reunido de emergencia para exigir el cese de la violencia y probable retorno de la ingobernabilidad en los establecimientos carcelarios del país. Nada se va a mover en un centro penitenciario si no hay alguien de la autoridad coludido. Entonces, desde ahí es donde debemos de ver que las cosas deben de cambiar y que estos hechos no deben de volverse a dar. Las prisiones y más las de máxima seguridad se vendieron como la solución a la violencia, ejemplo de resocialización y reinserción de privados de libertad, pero las masacres siguen ocurriendo sin importar qué autoridad esté al frente y en qué tiempo. Nosotros los encerramos, ya a las 17:30 horas ya ellos están. ¿Qué puede pasar posteriormente dentro de ellos? Ellos sabrán. Pero en base a eso estamos investigando, se está trabajando. Créanme que puede venir cualquiera. Enfrentar una situación de esta hoy en día no es fácil, son retos difíciles. El nivel de impunidad es alto en masacres ocurridas en los pozos de Ilama, Santa Bárbara y Morosel y El Paraíso. En el tiempo pudo observarse complicidad de autoridades e irrespeto a controles internos que posibilitaron muertes de personas que el Estado debió proteger. Para nosotros es demasiado preocupante el que el Estado no asuma la responsabilidad de las muertes bajo custodia y que todas las muertes violentas en los últimos años, que superan más de 100 muertes violentas en los centros penitenciarios del país, estén en la más completa impunidad. El Estado está obligado a través del Instituto Nacional Penitenciario a garantizar los derechos de todas estas personas que se encuentran porque están bajo la guarda y cuidado del Estado de Honduras. Según autoridades penitenciarias, avanza la investigación que pondrán en manos de los fiscales del Ministerio Público. Establecen que en el caso de las pandillas hay códigos que los miembros se obligan a respetar. También es una de las hipótesis de este caso de asesinatos múltiples. Nos preguntamos quién ingresa esas armas al centro penal para que estas personas privadas de libertad las obtengan y puedan tener como base para agredir a otros privados de libertad, ¿verdad? Solo 3 meses después que la Policía Nacional asumió la misión de dirección en el Instituto Nacional Penitenciarios y busca dar resultados, es que se empañan con estas 6 muertes. De acuerdo a datos recopilados por la Reico y Proden, el primer trimestre del 2022 contabilizó 298 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, de las cuales 158 se produjeron en el primer trimestre y 140 en el segundo, generando una terrible cifra promedio de 50 decesos mensuales. Son de niñas, niños y adolescentes, es decir, en las edades comprendidas de los 0 a los 18 años, lo que equivale a un 25%. Por su parte, 224 jóvenes han perdido también la vida de forma violenta, lo que equivale a un 75% de la muerte total que tenemos registrado al día de hoy. La red COIPRODEN lamenta que en menos de 2 semanas de junio, 5 niños, niñas y adolescentes fueran asesinados y encontrados con signos de tortura y violación.
Las autoridades del Ministerio Público descartaron esta tarde la información que circuló acerca de 10 menores que supuestamente habían sido rescatadas, víctimas de trata en una embarcación en Roatán, Islas de la Bahía. Rodolfo Galo, subjefe de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual y Comercial de Personas del Ministerio Público, dejó claro que todo se trató de una desinformación que surgió a raíz de una denuncia interpuesta por la madre de una menor que reportó la desaparición de su hija, aunque posteriormente fue encontrada en la vivienda de su novio en un lugar cercano. Explicaron que actualmente trabajan en una denuncia sobre supuesta red de trata de personas en el sector, pero que la misma está en la etapa de proceso investigativo. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez logró la detención judicial de Francisco Rafael Rivera, quien estuvo prófugo desde el 2018, acusado por el presunto delito de relaciones sexuales remuneradas en perjuicio de una menor de edad. La aprehensión de Rivera se produjo en la aldea Apatana, en Sabana Grande, al sur de Francisco Morazán. La audiencia inicial se llevará a cabo el próximo 8 de julio. Este día fue capturado por la policía el presunto hechor de la muerte de su esposa Cindy Enamorado, de 25 años, y su hija de 6 meses, cuyo crimen se cometió el 2 de julio en San Luis, Santa Bárbara. Este día en la comunidad de San Juan del municipio de San Luis Santa Bárbara fue capturado el sujeto Adalisa Gastume, de 65 años de edad, quien es acusado de femicidio y parricidio al haber asesinado a su exmujer Cindy, de 25 años de edad, y a su hija, que tenía tan solo 6 meses de nacido. Hoy está tras las rejas y acepta que bajo los efectos del alcohol cometió los delitos por los que se le acusa. ¿Por qué mataste a la niña? No, fue contingencia. ¿Cómo fue la contingencia? ¿Qué pasó? Contingencia. ¿Contingencia de qué? ¿Por qué la mataste a la muchacha y a la niña? ¿Qué pasó por tu mente? Andaba ebrio. ¿Usted andaba ebrio? ¿Pero se acepta que usted la mató? Pues sí. ¿Se entregó a la policía? Me entregué a la policía. ¿Pero por qué la niña de 6 meses? Porque ella... ¿Fue por celos que la mató? ¿Usted quería a la muchacha? ¿Vivía con ella? Sí. ¿Se arrepiente de haber matado a esta niña menor de edad? No, sí, hombre, sí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. ¿Se somete a la justicia? Estoy sometido a la justicia. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Adalisa Gastume. La captura del señor Adalisa Gastume se dio en la misma aldea, en lugares montañosos. Hoy ya está tras las rejas y tendrá que responder por los delitos de femicidio y parricidio ante la justicia hondureña. Desde Santa Bárbara, Cristian Molina, Eduardo Fernández, Telenoticias. Y es que sigue la violencia en el país. Mientras se conducía en su vehículo en la ciudad de Catacama, Olancho, desconocidos dispararon en contra de la doctora en química y farmacia Ingrid Jiménez, quien no pudo ser salvada, pues llegó al hospital Hermano Pedro de esa ciudad ya fallecida. En el atentado resultó herido su sobrino Leonardo Jiménez, quien se repone de las mismas o de las heridas. El padre de la joven dijo que el hecho se produjo cuando hablaba por teléfono con su hija. Por celular cuando los disparos. Oye, por celular, yo oyendo, platicando con ella acerca de un carro cuando oye los disparos y me la mataron. Y yo oía el sobrino, el otro cipote que le decía, tía, tranquilo, tía. Y ya ahorita que la trajeron aquí, ya está muerta, la están preparando ya. El padre dice que en menos de 8 meses le han matado a 2 de sus hijos y espera que haya una investigación rápida al respecto. Con todos los honores fue despedido el héroe nacional, el general José Enrique Soto Cano, cuyos restos fueron velados en la capilla ardiente de la Fuerza Aérea de la capital y trasladado posteriormente a la ciudad de La Paz para su sepelio. El héroe nacional, piloto y general de brigada José Enrique Soto Cano emprendió su viaje al cielo entre disparos de salva y sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, en la ciudad de La Paz, donde el oficial en retiro tenía fijada su residencia. Honduras sabe lo que hizo mi general Soto por sus Fuerzas Armadas, su Fuerza Aérea, por su país. Es un enorme legado el que ha dejado y bueno, en este día lo estamos despidiendo. Soto Cano fue un hábil piloto de combate hondureño que en julio de 1969 dirigió las acciones bélicas contra El Salvador. Fue quien diseñó la estrategia de defensa nacional y resultó exitosa.
Toda la oficialidad, los pilotos, los técnicos de entonces estuvieron bajo su mando, supieron corresponder a su estrategia, a sus intenciones de mantener incólume la soberanía nacional. Soto Cano ingresó a la Escuela de Soldados Mecánicos de la Fuerza Aérea Hondureña un 24 de octubre de 1941 y se retira a los 52 años en 1975 como coronel, diplomado Estado Mayor Aéreo. Como familia nos enorgullece todo lo que pasa alrededor, que le hayan reconocido tanto en vida como ahora que ya partió. En 2019, el Congreso Nacional declara a Soto Cano héroe nacional y lo asciende al grado de general de brigada. La honestidad fue un signo que marcó su trayectoria en la Fuerza Aérea Hondureña y dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En un tiempo que podían haberse hecho muchas cosas. Las páginas de la historia registran el legado del general José Enrique Soto Cano, héroe nacional, un as de la Fuerza Aérea Hondureña fallecido el lunes 4 de julio de 2022. El ciberacoso tiene que tener un fin. Es por eso que te invitamos al foro Las Mañanas del 5, Venciendo el Ciberacoso, con la participación de Loren Mercadal, Samantha Velázquez y Telma Mejía como moderadoras, Sandy Palma, experta en ciberacoso, Diana Lozano, psicóloga, y Stephanie Galeano, quien contará su experiencia con el acoso en redes sociales. No te lo puedes perder por Telecadena este jueves 7 de julio a las 8 de la noche. Daño de la Más adelante le informaremos, ha llegado el momento de cambiar el enfoque en la lucha contra la corrupción. Le diremos por qué al regresar. Pero antes, y en un día como hoy, pero en 1687 en Inglaterra, Isaac Newton publica los principios matemáticos de la filosofía natural. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Principios matemáticos de la filosofía natural, también conocida simplemente como Principia, es una obra publicada en latín por Isaac Newton el 5 de julio de 1687 a instancias de su amigo Edmund Halley, donde recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada por muchos como la obra científica más importante de la historia. Los 3 libros de esta obra contienen los fundamentos de la física y la astronomía escritos en el lenguaje de la geometría pura. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic. Regreso con la información nacional. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este martes el informe Estado de País 2022, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual señala que la impunidad, la captura de instituciones, la falta de acceso a la información y la indiferencia ciudadana debilitan la lucha anticorrupción, al grado que cada segundo se pierden más de 2.000 empiras por este flagelo. El análisis recalca que la lucha contra la corrupción ha enfrentado, entre otros desafíos, a la indiferencia, al grado que la desconfianza de la ciudadanía se refleja en la disminución de denuncias que de 458 reportadas en el 2016 descendieron a solo 96 en lo que va del año. Destacan que el trabajo anticorrupción en el país se topa contra pactos de impunidad, un marco legal deficiente y obstáculos para instituciones controloras como el Ministerio Público. La falta de transparencia afecta también al Congreso Nacional, posicionado como el menos transparente de América Latina después de Venezuela, mientras la capacidad de sanción del Instituto de Acceso a la Información Pública es prácticamente nula, destaca el informe. Y en este informe de Estado de País de Honduras 2022,
Este martes la ASJ propone un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción por considerar que el modelo de ataque se ha agotado, que los procesos de judicialización de los casos tiende o tarda entre 8 meses a 5 años a causa del blindaje de la corrupción y que bajo esos mecanismos, por más superpoderes que le den a la UFERCO, esta no resolverá como se espera. En Honduras se pierden 2.500 lempiras cada segundo debido a la corrupción. El flagelo está tan arraigado que cuantiosos esfuerzos hechos por más de 30 años no han podido erradicarlo. Los intentos por cambiar el sistema se han topado con una fuerte oposición de todo tipo de élites relacionadas con financiamiento de política, reducción de pobreza, narcotráfico, migración, contratación, presupuesto e inversión pública, entre otros. La corrupción está matando y lo que estamos diciendo es que ya no bastan los discursos. Nosotros decimos que se requiere una política pública clara y que nos empiecen a decir cómo van a revertir esta situación. Solo durante los últimos 5 años sobresalieron en Honduras 15 casos que evidenciaron lo enraizado que se encuentra este flagelo en el país. Patuca 3, la red de diputados, Caja Chica del Hermano, corrupción sobre ruedas, Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, narcopolítica y Pandora son, entre otros, algunos de los ejemplos. Pero de todos estos casos que involucran a 126 imputados, solo se han efectuado 6 condenas. Solamente 6 personas condenadas hasta la fecha. Y ojo, un proceso de corrupción en Honduras lleva alrededor de 5 años en promedio. Pero solamente menos del 3% de los requerimientos fiscales que entran al Poder Judicial son de corrupción. Lo anterior evidencia una tardanza en la justicia hondureña, que difícilmente se resolverá dándole mayores facultades a la UFERCO, aseguran. Eso nos dice de que le podemos dar superpoderes a la UFERCO, pero si no tenemos capacidad de control, si no tenemos capacidad de detección, si no tenemos capacidad de investigación, en esta cadena de valor no vamos a tener los resultados y vamos a tener más impunidad. Para el experto, el enfoque sobre el cual se ha centrado la lucha contra la corrupción está agotado y debe ampliarse el panorama para obtener mejores resultados. Esto debe incluir mayor participación ciudadana, estiman en Transparencia Internacional. Necesitamos defender el espacio cívico, que no es solo el espacio de las organizaciones de la sociedad civil, es el espacio de los ciudadanos, es el espacio de los medios de comunicación y es el espacio de la libertad de opinar y de participar. Honduras está entre los 25 países más corruptos del mundo según el índice de percepción de corrupción. Y esto crea un impacto tan grande que en el país se pierde el 12.5% del Producto Interno Bruto a causa de este flagelo, estima la ASJ. 7 diputados y 26 alcaldes encabezan la lista de opacidad en la unidad de política, pues no han rendido cuentas sobre el origen de los fondos de su campaña y según los analistas ello solo refleja una ausencia de valores éticos y profesionales que el pueblo les debe reclamar. Pese a que fueron electos por el pueblo hondureño para velar por sus derechos, 7 diputados, entre ellos 5 de Libre, un liberal y un nacional, aún no presentan sus informes financieros de gastos de campaña cuando ya han pasado 8 meses del proceso electoral de 2021. Lamentan desde la Unidad de Política Limpia. La democracia requiere de un liderazgo que sea cumplidor de las leyes, es decir, una nueva democracia exige una calidad de ciudadano diferente, que rinda cuentas. Los congresistas Dairi Ávila, Juan Carlos Flores, John Milton García, Mario Amílcar Portillo, Marco Aurelio Tinoco, Critza Pérez y Walter Chávez estarían convirtiéndose en objetivos inminentes de sanciones económicas al no aprovechar los plazos otorgados por el Congreso Nacional, que extendió hasta el 16 de mayo la entrega de la documentación, informan. Creo que ya todo eso va en firme. Vamos a tener reuniones tanto con el Tribunal Superior de Cuentas como con el Ministerio Público y también con Finanzas para establecer el TGR que establecerá la cuantía de la multa que se debe de aplicarse. Pero no solo los padres de la patria infringen la normativa, también 26 alcaldes. Entre los rostros más conocidos que recopilan los datos actualizados de Política Limpia,
Destacan en Francisco Morazán el edil de Talanga, Rudy Vanegas, el de Ojojona, Ángel Aguilar y el de Lepaterique, Henry Mejía, mientras en Lloro figura por Victoria Sandro Martínez y Eddie Chacón por Sulaco, entre otros. Y seguir estableciendo mecanismos diferenciados de aquello que podemos denominar la impunidad impune. En ese sentido, entonces, los retos son muchos, pero esperemos que por esta única vez se pueda cumplir con lo verdaderamente estatuido en ley. Los entrevistados consideran que esto es un claro problema de ética personal y pública, puesto que el que aspira a cargos de elección popular debe tener valores fundamentales. De igual forma, los organismos rectores fallan al no exigir que los requisitos se cumplan. Hacer un filtro, que estas personas, digamos, que tengan un antecedente de incumplidores ante la ley y sobre todo incumplidores de los deberes de ellos, realmente no deben ser electos. Los expertos lamentan que este amplio número de diputados y alcaldes se mostraran renuentes a someterse al escrutinio público, cuando por su calidad de funcionarios deberían tener las puertas abiertas a rendir cuentas, demostrando su transparencia y compromiso con el pueblo. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, este día la secretaria de Finanzas Rixi Moncada aseguró que cuando un Estado rompe su constitución para enmendarlo, la única forma es creando una nueva que permita la justicia y la reconciliación, que es la propuesta de la presidenta Xiomara Castro. Cuando un Estado rompe su constitución, la única forma de enmendarlo es haciendo una nueva constitución. Ese no es el caso de Honduras. Aquí se rompió hace 13 años la constitución. Y todavía las víctimas del golpe siguen implorando justicia en un Estado sin justicia y sin reconciliación. ¿Y cuál es la propuesta de la presidenta Xiomara Castro? Justicia y reconciliación. Sobre su aspiración a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Moncada se limitó a decir que tiene derecho. Tengo derecho, ¿verdad? ¿O no? Tengo derecho. Bueno, entonces habrá que investigar esto, la respuesta. Por otra parte, Moncada afirmó que la inversión extranjera no viene al país por haber tenido 12 años de narcotráfico, el golpe de Estado y 2 fraudes electorales, y niega que sea por el alto riesgo país y las dudas sobre una anunciada constituyente, como aseguran expertos. Agregó que el uso de las reservas es la mejor medida para no seguir endeudando al país y que además no necesitan el financiamiento externo. Al retorno de sesiones, el Congreso Nacional se dispone a debatir sobre la nueva ley de la Junta Nominadora y crecen las presiones por evitar que la misma sea objeto de manoseos políticos. En contra del reloj avanza la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el dictamen de la ley especial para la Junta Nominadora para la proposición a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se camina en el proceso de acuerdo a lo programado. A mí me ha llamado la atención de que se ha abierto una discusión sobre algo que ya estaba programado para los primeros días de julio y vamos a hacer, se va a hacer en la Comisión Constitucional, se va a hacer la discusión determinada de los diferentes proyectos que han sido presentados. En el Partido Salvador de Honduras aseguran estar vigilantes del proceso para que se lleve a cabo la aprobación de la ley especial y que no exista intromisión de grupos de poder para controlar la elección del nuevo Poder Judicial. Hay grupos fácticos que todavía quieren boicotear el actual gobierno, pero quieren continuar con la Corte Suprema de Justicia secuestrada. Nosotros estamos vigilantes, lo vamos a denunciar desde este poder del Estado. El designado presidencial y presidente del PSH, Salvador Narrala, sostuvo este martes una reunión con su bancada y dijo que entre las reformas que exigen es que todos los abogados puedan proponerse sin cumplir el requisito de ser notario. La ley para elegir la nueva Corte Suprema hay que cambiarla. Primero, tiene que ser cualquier abogado, de los 32.000 abogados que tiene Honduras, cualquier abogado debe poder aspirar. El jefe de la bancada del Libre, Rafael Sarmiento, dice que esta semana es crucial para consensuar el dictamen de la ley especial de la Junta Nominadora y están comprometidos en elegir una corte que responda a la población. Ya estamos en los tiempos que marca la ley, la Constitución de la República. Nosotros como bancada libre seguiremos apuntando a esa aspiración del pueblo de tener una nueva Corte Suprema de Justicia que imparta justicia. Hay un pueblo sediento de justicia. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés llamó al Congreso a considerar las propuestas de reforma que establezcan nuevas reglas
a fin de garantizar un proceso de elección confiable. El diputado del Libre Marco Eliu Girón es del criterio que no se debe reformar más la Constitución de la República y por ende ha llegado el momento de consultarle al pueblo si quiere una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución, dice. Ya no queremos más violaciones a la Constitución ni tampoco más parches a la Constitución. Ya no aguanta, hasta la Biblia dice, no hay que poner parche nuevo en vestido viejo, y eso es lo que se ha estado dando. Mire, en estos 40 años que tiene la Constitución actual, se ha parchado casi todos los años, con reformas, que estas reformas solo han beneficiado a los grupos interesados, a la clase política, a la clase gobernante o a la clase pudiente del país. Pero Girón aclara que si hay dudas, una Asamblea Nacional Constituyente no debe ser impuesta, sino que consensuada con todos los sectores de la sociedad. En una investigación de los jesuitas, los ciudadanos ratifican los grandes problemas y desafíos de Honduras. Dan beneficio de la duda a la presidenta Castro en sus primeros 3 meses, pero son claros al advertir que muchas decisiones de la mandataria son manipuladas por el expresidente, coordinador del Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya. Mediante un sondeo de opinión desarrollado por el equipo jesuita de reflexión, investigación y comunicación ERIC, la población hondureña ratifica que la crisis económica, desempleo, inseguridad y violencia continúan siendo los principales desafíos del gobierno de Xiomara Castro, a quien instan a dialogar y mantenerse cercana con los diversos sectores para buscar una salida a la problemática. El gobierno tiene de frente construir propuestas que reduzcan drásticamente esta conflictividad. Si es que de verdad queremos reducir la migración y especialmente reducir la violencia. De acuerdo al informe, la población aprueba la gestión de Xiomara Castro, otorgándole una calificación de 6 de 10, destacándose las medidas de energía gratis y subsidio a los combustibles. No obstante, una gran parte de la población critica que muchas decisiones de la presidenta sean manipuladas por su asesor presidencial Manuel Zelaya. Que hay un desafío enorme, me parece a mí, para que doña Xiomara mantenga estas percepciones y estas expectativas, es que ella tiene que tener muchísimo más protagonismo en la conducción de su gobierno y en la presencia pública de las decisiones que toma y de las políticas públicas que impulsa. Aunque la encuesta fue desarrollada entre marzo y abril del año en curso, el resultado no deja de ser positivo, resaltan analistas, quienes consideran la esperanza de cambio que generó Castro aún sigue presente, por lo cual es el momento para que el gobierno empiece a convertir esas expectativas en hechos que brinden respuestas a la demanda social. Eso positivo hay que traducirlo ahora en acciones que permitan realmente entonces encontrarle las soluciones que el país requiere en este momento tan trascendental para la vida del país. Los consultados señalaron que de no darse una solución pronta a la población, la tendencia, que actualmente es positiva, puede sufrir una variación negativa con el pasar de los meses. Nos separamos por un momento, pero cuando regresemos conozca el plan de rescate de la ENE para los próximos 4 años presentado por el gobierno. Pero antes, si ves un ordenador con el sello Intel Evo, estás ante un portátil que puede hacerlo todo. Al menos eso dice el sector de portátiles de gama alta. Nos detalla Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Si ves un ordenador con el sello Intel Evo, estás ante un portátil que puede hacerlo todo. Al menos eso dice el sector de portátiles de gama alta. Los portátiles Intel Evo cuentan con procesadores Intel Core de 12ª generación. Estos procesadores combinan 2 tipos de núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia. Y la idea está clara: que las tareas más exigentes las realicen los núcleos de rendimiento, dejando las más ligeras para los núcleos eficientes. Y para tomar esa decisión, Intel desarrolló su propia tecnología llamada Thread Director, que distingue perfectamente la exigencia de cada tarea y la asigna correctamente. A su vez cuenta con Wi-Fi 6, con una velocidad de transferencia de datos 3 veces mayor que la de Wi-Fi 5.
Más allá de las exigencias, los ordenadores con sello Intel Evo cumplen otras exigencias a nivel de experiencia de usuario, como el sistema de carga ultra rápido, la duración de la batería y la ligereza de los equipos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Las autoridades de la ENE y Finanzas presentaron este día el plan de rescate de la estatal eléctrica para los próximos 4 años, periodo en el cual esperan dejar una empresa saneada y para ello acudirán, dicen, a préstamos multilaterales y del Banco Central. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La empresa nacional de energía eléctrica pierde cerca de 43 millones de lempiras diarios en promedio por hurto y fallas técnicas en el sistema. Ante esta crisis financiera, autoridades del gobierno anunciaron este martes el lanzamiento de un ambicioso programa nacional para la reducción de pérdidas. Cada punto porcentual que se pierde de energía representa, según los cálculos que tenemos nosotros, aproximadamente 17 millones de dólares. Para esto es justamente el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ¿no? El plan es reducir las pérdidas en un 18% en los próximos 4 años, 8% el primer año, 4% el segundo y 3% en el tercer y cuarto año. Las autoridades indicaron que las acciones serán revisar 33 circuitos de transmisión, instalar más de 454,000 contadores, revisar 8,000 instalaciones de medianos y altos consumidores e instalar 3.5 millones de focos ahorradores. Para esto nos va a apoyar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría de Defensa, el Ministerio de Seguridad y otros operadores de justicia. Para llevar a cabo este programa se requieren más de 5.200 millones de lempiras, fondos que provendrán de préstamos con bancos multilaterales y con el Banco Central de Honduras, afirmó la secretaria de Finanzas Rixi Moncada. Disponemos de los fondos de préstamo y también los fondos nacionales de Caja Única del Tesoro. El plan de reducción de pérdidas es bienvenido, expresan los generadores privados de energía, ya que se requieren acciones urgentes para sacar de la crisis a la ENE. Es una tarea difícil, pero hoy por hoy sabemos que hay personal que está altamente capacitado y que podemos hacerle frente a esta situación, con mano de obra hondureña, con equipo de trabajo que realmente puedan contar con los recursos y con la voluntad política. El secretario de Energía indicó que la ENE toma el reto de reducir las pérdidas después de que la empresa Energía Honduras incumpliera las metas establecidas en el contrato que se le otorgó, dejando un perjuicio económico de 10,000 millones de lempiras al Estado, por lo que se han emprendido acciones legales. Honduras registra un 38% de pérdidas de energía que equivale a 15,000 millones de lempiras al año y lo convierte en el segundo país con mayores pérdidas en Latinoamérica después de Haití, lo que frena el desarrollo socioeconómico del país. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El índice de riesgo país ha incrementado en 150%, pasando de 3.62% en enero a 9.13% a la fecha, dejando como consecuencia un aumento en las tasas de interés de los bonos soberanos y frena las inversiones, explican expertos. Además de ser el costo del dinero o el costo del financiamiento, también encierra expectativas de los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales, sobre la posibilidad de pago, sobre los riesgos macroeconómicos, sobre la seguridad jurídica, sobre múltiples factores que implican que un agente económico determine una decisión de inversión. El elevado riesgo país es resultado de factores políticos y sociales, así como de una insolvencia fiscal que incluye el uso de las reservas internacionales, dicen los analistas, por lo que recomiendan generar un clima de estabilidad tanto en el ámbito político como económico. Bueno, y con nuestra sección El Emprendedor nos trasladamos a Tocoa para conocer el negocio también conocido como La Molienda. Este es un emprendimiento de jugo de caña que conserva una tradición propia de esa región del Atlántico hondureño.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Hace 4 meses, don Mario Antúnez decidió junto a sus hijos emprender un negocio denominado La Molienda, dedicado a la extracción del jugo de caña para ofrecer a los tocoeños. Antúnez dice que además de generar ingresos, conserva una tradición. Acuérdese, mucha gente vivió y creció tomando jugo de caña, utilizando la miel, y precisamente pues se vuelven a reencontrar acá con esa tradición. Entonces la verdad que sí es muy aceptable. Mucha gente viene acá, tenemos clientes que diariamente vienen acá por su jugo de caña. Y es que son muchos los tocoeños que se endulzan con el jugo de caña a un bajo precio y en distintas presentaciones. Por ejemplo, en el caso de este vaso que tenemos aquí, porque nosotros lo servimos en esta clase de vaso, ¿verdad? Un vaso típico de bambú, cuesta 15 lempiras con su limoncito, pero también nosotros tenemos presentación en la bolsita de 12, el litro cuesta 25, los 2 litros cuestan 40 y los 3 litros cuestan 60 lempiras y el galón cuesta 80 lempiras. Así que en la presentación que el cliente lo pida. Bien delicioso, puro jugo, porque es el verdadero jugo. Natural. El natural, nada de agua, nada de adulteración. Las utilidades de este negocio son de un 350% debido al bajo costo de producción, además que apoya a quienes cultivan la materia prima. Otro de los atractivos, además de rico sabor, es el toque musical en este negocio. Y es que Mario Antúnez, además de venderle el jugo de caña, también atrae a sus clientes entonando la música de guitarra, violín, pero también hace algo más. Entretiene tocando flauta. Un emprendedor acá en Tocoa, departamento de Colón. Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. La bancada del Partido Nacional al regreso de las sesiones legislativas después de un mes de receso realizaron una protesta este martes en el hemiciclo para que se eliminen los impuestos a los combustibles, ya que en otros países han decidido esa iniciativa según los parlamentarios. Todos ellos portaban camisetas blancas con mensajes alusivos que decían no más impuestos a los combustibles. Bueno, si ya tomó la decisión de solicitar un préstamo o un crédito en nuestra sección de educación financiera, le recordamos que es un crédito o un financiamiento. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Es la cantidad de dinero que alguien le debe a una persona o institución, teniendo ésta el derecho de exigir y cobrar. Acceder a un crédito es una buena decisión cuando nos ayuda a generar ingresos y una mala decisión cuando se convierte en una carga financiera. Por tal motivo, debemos saber que el crédito es una herramienta poderosa que nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. La periodista Alexia Mejía se encuentra en el sector 6 del Hato de Inmedio, donde esta noche se ha registrado un hecho violento que deja como saldo 2 personas muertas. Con usted, Alexia, con más detalles. Buenas noches. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas noches, televidentes de Telenoticias Estelar. Brevemente les informamos que la violencia lamentablemente en el país no cesa. En este momento nos encontramos en la colonia Hato de Inmedio, en el sector 6, donde se reportó un fuerte tiroteo, aproximadamente 10 disparos que han dejado como saldo a una persona muerta de sexo masculino que quedó pues tendida en la calle de un callejón muy angosto de esta zona donde está rodeada de casas con vecinos que ya están en sus hogares pues en el momento ya de dormir, y se reportó este tiroteo que dejó esta persona de sexo masculino muerta, de quien su identidad se desconoce. Ya están las autoridades en estos momentos listos para hacer el levantamiento cadavérico correspondiente. Sin embargo, no han llegado familiares ni conocidos hasta este lugar a ver quién es la persona que ya está ahí pues tendida sin vida. Cristina, Ulises, como les indico, la violencia lamentablemente no para en este momento ya en la colonia El Hato de Inmedio, en el sector 6. Con esta información regreso con ustedes hasta los estudios.
Volvemos al tema financiero y es que el vicepresidente del Congreso Nacional y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, aseguró que el gobierno utilizará solo por esta única vez las reservas internacionales a fin de pagar la deuda e invertir en sectores productivos. La intención manifestada por miembros del Gabinete Económico es que esta situación es excepcional y única y que las reservas solo se utilizarán este año en esa cantidad específica. Así que esperamos y también recomendamos que eso es lo más saludable. Noé Pino explicó que el préstamo del Banco Central de Honduras al gobierno por $1.000 millones, más de 24.000 millones de lempiras, tiene condiciones favorables para las finanzas públicas, ya que es a 30 años plazo y a una tasa de interés que ronda el 3%. Y los empresarios de la Cámara de Comercio de Copán aseguran que esa zona destaca entre las que más tributan al fisco, pero ello no se ve reflejado y le reclaman o le claman al gobierno para que dé mejoras urgentes en la carretera internacional que se encuentra, dicen ellos, prácticamente deshecha. El ministro de Infraestructura estuvo en el occidente del país con el propósito de supervisar la red vial que está en pésimas condiciones, principalmente la CA4 que comunica de Santa Rosa de Copán a Ocotepeque. Se harán gestiones nuevamente para ver si se consigue financiamiento externo para poder continuar esta carretera que es de suma importancia, que une al país con dos países hermanos, dos fronteras, dos pasos fronterizos, dos aduanas, de mucho interés para las tres naciones. Es parte integral del desarrollo del país acabar de resolver esta carretera. Es declarar al país de aquí a diciembre 0 baches, carreteras señalizadas, carreteras limpias, para salvar vidas. Hemos hecho un recorrido bastante extenso para poder conocer la realidad que vive en el área de infraestructura vial nuestro departamento de Copán. Ante la situación actual de la carretera internacional, que más parece camino de herradura, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Copán hace el llamado al gobierno que urge a corto plazo la construcción. Y de Copán hacia el sur está muy mala. Sabemos que contamos con una falla grande, pero eso se ha deteriorado cada día más. Es urgente la reconstrucción de esa carretera. Santa Rosa es un polo de desarrollo de la zona de Occidente. Necesitamos de esas vías de infraestructura para poder seguir adelantando y creciendo económicamente, aportando al país. Copán hoy por hoy es uno de los departamentos que, si no me equivoco, ocupa el tercer lugar en tributación a nivel nacional. En breve le decimos que 127 centros educativos en Francisco Morazán reportan contagios de COVID-19. La otrora diputada del Libre Beatriz Valle y ahora diputada independiente después de varios meses de ausencia en la Cámara Legislativa envió un dardo esta noche para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia al asegurar que no se elijan magistrados a la orden de la familia Zelaya. Esperamos que en esta ocasión no se dé lo que se dio la vez pasada, que yo era miembro de este Congreso Nacional, en donde le ofrecían millones de lempiras a los diputados para escoger planillas de diputados corruptos que estaban al servicio de Juan Orlando Hernández. Entonces esperamos que no pase lo mismo y que se elijan magistrados que estén a la orden de la familia Zelaya. Tienen que ser diputados que estén a la orden del pueblo hondureño, porque eso es lo que estamos pidiendo a los ciudadanos hondureños. La congresista explicó que a la hora de que legislen o que lleguen los currículos al Congreso Nacional revisarán cada uno de ellos para que se elijan magistrados que velen por los intereses de la población. La diputada del Partido Salvador de Honduras y miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Maribel Espinosa, informó que mañana se estaría comenzando a dictaminar la ley especial para la proposición de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La congresista explicó que se incluirán los 3 proyectos que fueron presentados ante la comisión por los diputados Russell Tomé y Fátima Mena, asimismo el del Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia.
El diputado de Libre, Luis Ortega, presentó esta noche en la sesión legislativa una iniciativa de ley para prorrogar hasta el mes de agosto el tiempo de la presentación de los informes financieros ante la Unidad de Política Limpia, ya que el pasado 16 de mayo se venció una prórroga que ya había aprobado el Congreso anterior. Sin embargo, al menos 7 diputados y 26 alcaldes en funciones incumplieron la ley. Con el fin de amortiguar la crisis económica que afecta al país, las autoridades del INPREMA autorizaron este martes un reajuste salarial para más de 18,000 maestros jubilados de la institución y se pagará de manera retroactiva desde el mes de enero de este año. Al aumento del estilo de vida para que ellos no pierdan ese poder adquisitivo y vivan dignamente. Estamos hablando de 18,505 jubilados que van a ser beneficiados con este atractivo beneficio del INPREMA, de la revalorización de las pensiones. Y también recordarle que esta revalorización tiene efecto retroactivo a partir de enero del año 2022. El funcionario informó que los incrementos dependen del salario de cada jubilado o pensionado, pero los aumentos oscilan entre los 700 y 1.800 lempiras. Autoridades de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la capital informaron este martes que retomaron las aulas o las clases virtuales debido al aumento de casos de la COVID-19. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión de emergencia porque tenemos 4 docentes positivos, 4 docentes, ¿verdad?, que se encuentran ya en esta situación de COVID y un técnico, ¿verdad?, del área de radio. Eso pues también ha llevado a que hay una gran cantidad de estudiantes. Hicimos una solicitud a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales para que nos permitieran por lo menos durante lo que resta de esta semana y la otra trasladarnos al teletrabajo. Sin embargo, se nos denegó la solicitud y eso nos motivó para que nos reuniéramos de emergencia y tomar esta decisión como claustro que esperamos pues que no vaya a tener ninguna repercusión negativa. Hasta el momento, la Escuela de Periodismo es la primera carrera de educación superior en regresar a la virtualidad a causa de la COVID. Aseguran que la medida busca proteger al equipo docente, administrativo y a la comunidad estudiantil que ronda en unos 1.700 alumnos. Solo en Francisco Morazán, 127 centros educativos han reportado altos casos de contagio a causa de la pandemia del coronavirus, orillando a muchos de ellos a retornar a la virtualidad, un hecho que tendrá su impacto en la calidad educativa, opinan los entendidos. La calidad educativa en Honduras va en picada y los pocos esfuerzos que se realizaron con el retorno a la presencialidad van en retroceso, porque el repunte de casos COVID de los últimos días orilló a que muchos centros educativos regresaran a la virtualidad. Se han visto obligados a cerrar porque tienen casos de COVID de docentes y estudiantes. Y una matrícula tan grande no es controlable si los menores están llegando al centro educativo. En el sur tenemos datos, por ejemplo, de Pespire y otros municipios donde las escuelas han cerrado temporalmente por casos de COVID, pero muy ordenadamente cierran una semana, 10 días y luego retornan. En la Asociación de Padres de Familia dicen que les han reportado contagios en 127 centros educativos de la departamental de Francisco Morazán. Lamentan la poca respuesta de las autoridades. Que ellos están volviendo pues a la virtualidad mientras pasa el tiempo. Que ha determinado los centros de salud, sobre todo porque no tenemos una respuesta de parte de la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación dicen que manejan la situación. Llaman a los padres de familia a seguir el plan de retorno escolar y respetar la bioseguridad. Los directores de cada centro educativo han preparado un plan de retorno que todos lo hemos contactado y está subido en nuestra página web de aquí de la Secretaría de Educación. Nosotros les hacemos la invitación que tomen todas las medidas de bioseguridad y que se convierta en algo habitual el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. En los centros educativos privados y bilingües no niegan la presencia de la COVID, pero afirman que cuentan con estrategias adecuadas para continuar impartiendo clases. Que se les ha aconsejado es que ellos tengan un plan B para el retorno a clases en agosto, porque dependiendo si el pico de la pandemia sigue creciendo como lo está haciendo ahorita, entonces habrá que estar monitoreando la información
para determinar si se regresa a clases presenciales con el nuevo año lectivo o se hace de manera virtual. El retroceso en la educación del país preocupa a los entrevistados, quienes se preguntan qué se ha hecho con el aumento de 2.000 millones de lempiras al presupuesto de la Secretaría de Educación, cuando hasta la fecha no observan mayores cambios ni planificaciones definidas para recuperar la calidad educativa de Honduras. Bueno, siempre en temas ligados con la práctica de enseñanza-aprendizaje, las autoridades educativas anunciaron este martes que retornarán los concursos de plazas de docentes y de directores departamentales, el cual se regirá bajo el estatuto del docente e incluirá a los egresados de las escuelas normales, dice. En el próximo concurso de plazas docentes que convocó la Secretaría de Educación bajo el Estatuto de los Maestros, para el mes de agosto podrán participar los graduados en las escuelas normales. Con la Ley Fundamental de Educación no entraron en los procesos anteriores porque se exigía estudios universitarios. Este concurso es inclusivo, claro que está buscando la forma de que puedan participar los compañeros egresados de las escuelas normales. Recordemos que el compañero de la escuela normal trae una gran formación en la cuestión pedagógica, en didáctica, en planificación, para poder servir clases en la escuela primaria. Además de las 8.000 plazas para maestro que se pondrán a disposición, también el próximo 4 de agosto se concursará para las 18 direcciones departamentales y sus respectivos secretarios, y las personas pueden inscribirse desde este mes. Del 18 al 23 de este mes de julio son las inscripciones para secretarios y directores departamentales, los que aspiren. El concurso de la aplicación de la prueba de conocimiento y actitudes será el 4 de agosto. Para el concurso ya está lista la Junta Nacional de Selección y las departamentales, y se espera que el proceso cuente con los mayores índices de transparencia. Junta Nacional y las juntas a nivel departamental, las juntas de selección, que son las instancias por donde inicia el procedimiento. Y esto también debe ser transparente porque también debe de garantizar la calidad de la educación y además la oportunidad de aquellos docentes que ya tienen los requisitos desde hace muchísimos años y que por falta de espacios o de presupuestos no han sido integrados al sistema educativo. Se estima que más de 20.000 docentes a nivel nacional podrán participar en el concurso para plazas docentes de este año. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. La Agencia Europea del Medicamento, EMA, ha informado que está evaluando aprobar vacunas contra la COVID-19 adaptadas a la variante Omicron y otras variantes en el mes de septiembre. Cuando se habla de estas vacunas adaptadas, se trata de ajustar a las 5 vacunas contra la COVID autorizadas para que sean más eficaces contra las variantes y subvariantes que están surgiendo, pues estas vacunas bilantes podrían ofrecer ventajas sobre las monovalentes. Están a la espera que los resultados puedan surgir de las principales candidatas, en este caso de los laboratorios Pfizer y Moderna. De resultar un proceso positivo, el organismo ha concretado que estas vacunas readaptadas podrían administrarse tanto a personas no vacunadas como a quienes ya lo están con una serie primaria o con refuerzos. Sin embargo, han dejado claro que estas deben demostrar en los ensayos clínicos que son superiores a las actuales autorizadas contra el SARS-CoV-2. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, informó este día el fallecimiento de otra persona a causa de la COVID. Se trata de una joven de 26 años quien padecía una enfermedad base y sin registro de vacunas. Una persona fallecida del sexo femenino, muy joven, con 27 años de edad y con un diagnóstico de base por asma. También no tenemos ningún tipo de registro de vacuna de la paciente fallecida. En nombre de las autoridades del hospital, enviamos nuestro más profundo pésame a todos sus familiares. Agregan que por el momento se encuentran 10 personas hospitalizadas, 4 de ellas en estado grave, mientras que en el hospital escuela las autoridades reportan 6 personas en las salas COVID-19.
En otro orden de cosas, el Instituto Nacional Agrario y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural Funder firmaron este martes un convenio de cooperación que incluye 20 millones de lempiras para impulsar servicios de capacitación y asistencia técnica empresarial en el campo. Beneficio, señores, tiene dos connotaciones. La primera, que contribuimos a desarrollar los emprendimientos de la mujer campesina y de las bases del sector reformado que han estado olvidadas. La segunda es que vamos a capacitar a la gente, tanto del INA, de las organizaciones campesinas y de las bases campesinas. El acuerdo tiene como finalidad que el INA y Funder tengan funciones y objetivos comunes en cuanto a contribuir a mejorar el nivel de vida de la población atendida. El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales posteó en sus redes sociales que el programa Nuestras Raíces regresa en la actual administración. Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se convoca a directivas nacionales de pueblos originarios, indígenas, garífunas y misquitos. Inicio del programa Nuestras Raíces por medio de la red solidaria Cedesol, 1, 2 y 3 de agosto en Casa Presidencial. El programa Nuestras Raíces son proyectos que se llevan a las diferentes comunidades indígenas del país, anteriormente bajo la responsabilidad del Fondo Hondureño de Inversión Social, señaló Zelaya. Las noticias alrededor del huracán Bonnie no dan tregua. El fenómeno ha alcanzado la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, logrando vientos violentos de 185 km/h con rachas mayores. Olas gigantes afectan el Pacífico mexicano. El fenómeno ha sido localizado a 335 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, moviéndose hacia el oeste a 28 km/h. Mientras tanto, en Centroamérica, una onda tropical ha dejado lluvias en varias regiones, y para este miércoles continuará afectando el territorio hondureño con un remanente en las regiones norte y occidente. Mientras, en el resto del territorio, líneas de bajo nivel dejarán condiciones semiestables con cielos medios nublados a nublados totales. Las temperaturas continuarán agradables en los departamentos del Paraíso, Francisco Morazán, sur y centro de Comayagua y el departamento de Intibucá. El resto con temperaturas iguales o superiores a 30 grados Celsius. Cerramos con imágenes de impacto y las severas inundaciones que dejan fuertes lluvias en la ciudad de Jiangxi, en China. La infraestructura ha colapsado y también se reportan desaparecidos y fallecidos. Les informó César Quintanilla. En relación a la crisis migratoria que viven los países centroamericanos, el cónsul de México fue categórico al asegurar que las medidas que los gobiernos de la zona han tomado para reducir las causas de la migración irregular han sido insuficientes. Es difícil hacer cosas, se está tratando de que regionalmente nos pongamos de acuerdo para implementar medidas para que la gente no tenga que salir de sus países, en este caso de Honduras y en el caso nuestro de México, a buscar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. El cónsul advirtió que los incidentes, como la muerte de más de 50 migrantes dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, seguirán ocurriendo mientras las autoridades no implementen un plan claro para combatir este flagelo. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Rafael Sarmiento, informó que están analizando reformas a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosiones y otros similares. Precisamente en esa lógica, el día jueves tenemos la visita aquí de personeros de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio de Defensa para empezar a construir ya el dictamen de lo que será las reformas a la Ley de Armas, Explosivos y similares en función de esa lógica de seguridad también. Así que vienen reformas importantes también a la Ley de Armas. El congresista agrega que entre las reformas que se propongan está que el registro de armas sea más simple y menos engorroso. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos, gracias, buenas noches. Antes los dejamos con las 5 de TN5. Ejecución de 6 privados de libertad en la cárcel de El Pozo podría obedecer a un crimen de odio y Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide investigar a fondo.
Honduras pierde cada segundo más de 2.000 lempiras por corrupción y enfoque en la lucha debe modificarse, propone la ASJ. Presentan un ambicioso plan de rescate de la ANE para los próximos 4 años que contará con préstamos multilaterales del Banco Central. Ministra de Finanzas dice que tiene derecho a aspirar a la Suprema Corte de Justicia y aboga por constituyente y constitución para reconciliar el país. Retorno a clases virtuales en algunos centros educativos por la pandemia tendrá su impacto en la calidad de la educación, advierten expertos.